Espíritu Santo, aquí estoy en esta hora. Me pongo a su disposición, Espíritu Santo, y le pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que sea usted, Espíritu Santo, hablándonos en esta hora. Espíritu Santo, le pido en el nombre de Cristo Jesús, que sea usted edificándonos en esta hora, que no sea voz de hombre, que no sean palabras de humana sabiduría, que no sea conocimiento intelectual, sino que sea su palabra, Espíritu Santo, viva y eficaz, edificando nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús te pido, amado Espíritu Santo, que ninguno de los que está aquí hoy se vaya como vino, que cada uno reciba de usted, Espíritu Santo, la porción que preparaste para nosotros. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. Para ti sea la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a hablar esta noche, amada iglesia, es buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores de la gracia de Dios. Y vamos a ir al libro de Pedro, Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Cuántos lo tienen? Primera de Pedro 4:10. Bueno, si lo tiene, acompáñeme y póngase de pie, amada iglesia, para reverenciar la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu, y a su letra nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Puede tomar asiento. La multiforme, acabamos de leer, la multiforme gracia de Dios. Cuando la palabra del Señor dice multiforme, se refiere a la multitud de maneras de gracia del Señor, o a la amplitud de la gracia del Señor. Quiere decir que la multiforme gracia de Dios es grande, es extensa. La palabra multiforme quiere decir a las múltiples formas o a la variedad de la gracia del Señor. Y vamos a definir lo que es la palabra gracia. La palabra gracia viene del griego sapik o charis, que significa regalo inmerecido, benevolencia, don o favor de Dios inmerecido. Así define la palabra gracia en su etimología del griego. También la palabra gracia viene del latín gratia, y también se define como una inclinación para hacer benevolencia. La gracia de Dios, como lo definimos al principio, la palabra gracia, un favor inmerecido. Eso es la gracia que nosotros recibimos de Dios, un favor inmerecido. Y cuando hablamos de inmerecido, quiere decir que es algo que nosotros no merecíamos. La gracia del Señor la hemos recibido, amada iglesia, todos los que estamos aquí. La gracia del Señor está para todos, pero ninguno era merecedor. Entonces, por eso es gracia, porque no la merecíamos, porque no éramos dignos de recibirla. Y a pesar de nuestra condición, recibimos esa gracia del Señor. Y mire que dice en su multiforma. Es tan grande, amada iglesia, la gracia del Señor para nuestras vidas,
y en esa multiforma hemos recibido tanto. Y la semana pasada en el ayuno hablábamos sobre las bendiciones de Dios o el propósito real de la bendición de Dios. Y nos referíamos y hacíamos referencia a las bendiciones y nos enfocábamos en algún tipo de bendición material. Pero en la gracia abundante de Dios, lo más bello y lo más maravilloso, iglesia amada, es la bendición espiritual que nosotros tenemos. Si bien es cierto, la bendición material es grande, es bonita, es agradable, es provechosa, pero nada más provechoso, iglesia amada, como las bendiciones espirituales o la abundancia de bendición espiritual que hay en la gracia del Señor. Y mire, en la gracia del Señor recibimos, como ya mencioné, cosas inmerecidas, algo tan sublime. Y voy a enumerar unos aspectos, los más importantes que recibimos como bendiciones espirituales en lo que es la gracia del Señor. Y voy a empezar con lo mejor. El primer regalo que nosotros recibimos de parte de Dios Padre es el darnos a su Hijo y con Él su vida y su sangre para que Él muriera en rescate a nuestras almas. El libro de Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor regalo, el primero, es este, el más sublime, que Dios el Padre nos dio a nosotros, el darnos a su Hijo. Porque sabe, amada iglesia, yo les amo a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Pero por todo el amor que yo pueda tener o sentir por ustedes, yo no daría ninguno de mis hijos por ustedes. Y ya puede ser la persona más buena, la persona que más admire yo, la persona más transparente para mí, la más digna. Pero yo no entregaría a mi hijo, ninguno de mis hijos, ni por la persona más buena del mundo. Yo no lo haría. Y mucho menos lo haría, iglesia amada, por alguien que, según mi punto de vista, no merece nada. Por alguien malo, yo no lo haría. Pero Dios el Padre nos dio a su Hijo, siendo nosotros malos, no siendo dignos de Él. Él nos dio a su Hijo y lo dio para ser entregado, para ser sacrificado, para que se derramara su sangre en expiación por nuestros pecados. Y no solo en expiación, sino para salvación de nuestras almas. Y para mí, este es uno de los regalos más sublimes que Dios el Padre nos ha dado y nos ha confiado en su gracia, el darnos a su Hijo Jesucristo. También nos dio vida. En el libro de Efesios, el capítulo 2, del 1 al 7, lo vamos a leer. Efesios 2, del 1 al 7 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Mira, iglesia, ¿cómo estábamos nosotros? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Padre, por su gracia, dice, nos dio vida juntamente con Él. Cuando estábamos muertos, nos dio vida. Nos salvó. En el libro de Isaías 43, 25, lo vamos a leer. Isaías 43, 25. Acompáñeme, iglesia. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Él nos perdonó. Él se olvida de nuestros pecados. Mire qué lindo es el amor del Padre. Qué lindo es el amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. ¿Sabe, amada iglesia? No es fácil olvidar las ofensas. Yo no sé cuántos de ustedes han sido ofendidos en alguna manera. Yo he sido ofendida y también he ofendido a varias personas en algunas circunstancias de la vida. Y sabe, amada iglesia, cuando uno es ofendido, no es fácil perdonar la ofensa. Cuando uno ofende, también en algunas circunstancias, o a muchos o la mayoría, nos cuesta pedir perdón. Pero mire que nosotros ofendemos al Padre, ofendemos al Señor en muchas maneras. Pero el Señor es tan bello y su amor es tan grande y su gracia tan abundante, que basta que nosotros nos arrepintamos sinceramente y le digamos: Señor, perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, perdóname, cometí este pecado. Basta que nosotros hagamos una oración genuina de lo más profundo del corazón y Él nos perdona. Y dice su palabra que Él borra nuestras rebeliones y no se vuelve a acordar. El Señor no está constantemente diciéndonos a nosotros: el año pasado hiciste esto. Y sabe esto, por eso le decía, en alguna etapa de mi vida yo he ofendido a algunas personas y he tenido que ir y decir: perdón, me equivoqué. Y también me han ofendido. Y han habido circunstancias en las que yo digo: ok, yo perdono esto, yo lo perdono. Pero más adelante, cuando la persona vuelve a cometer o a reincidir en una falta contra mí, vengo yo y lo he hecho, iglesia, y empiezo a recordarle: otra vez lo hiciste, y acordate lo que hiciste, y ese error lo he cometido. Y es que hablando humanamente no es fácil. Tiene que haber en el corazón sinceramente una manera honesta de perdonar, una manera radical de perdonar. Y por eso la palabra del Señor dice que cuando alguien nos ofenda, perdonemos, porque de la misma manera que nosotros perdonamos a otro, Dios nos perdona. Y a veces, iglesia, nosotros como hijos de Dios, y no voy a hablar por usted, pero voy a hablar por mí, en alguna ocasión de mi vida me he sentido acorralada, porque he tenido quizás palabras guardadas en mi corazón que alguien ha dicho contra mí, y según yo ya he perdonado, pero cuando estamos en la presencia del Señor,
Ahí nada queda oculto, iglesia. Ahí sale todo a flote, la verdad. Y algunas veces me he sentido acorralada porque están esa ofensa presente en mi mente. Y yo digo, Señor, es que no puede ser posible que esta persona, y empiezo yo como a debatir con el Señor y le digo que me siento acorralada porque el Espíritu Santo trae a mi mente que si nosotros no perdonamos, el Padre tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Y entonces me siento así, acorralada, y yo digo, Señor, no, Señor, yo me despojo de esto. Yo me despojo, Padre, en el nombre de Jesús, yo decido perdonar. Señor, y si hay algo que queda en mi corazón, sáquelo. Renuncio al resentimiento, renuncio a la amargura, al enojo, y empiezo yo a ministrarme con la ayuda del Espíritu Santo hasta que me siento completamente libre. Pero ¿a dónde quiero llegar, amada iglesia? Es que humanamente se nos hace difícil perdonar la ofensa, pero el Padre, siendo quien Él es, siendo Rey soberano, siendo Dios, Él nos perdona. Él se olvida de las fallas que nosotros cometemos y no se vuelve a acordar de ellas. Él olvida los pecados de nuestra juventud, los pecados que nosotros cometemos si nosotros genuinamente nos arrepentimos. Y esa es parte de la gracia del Señor. El Señor nos limpia. Isaías 1:18, lo vamos a leer, Isaías 1:18. Él nos limpia. Mire, es maravilloso, iglesia, toda la obra de la gracia del Señor, todo lo que el Señor hace. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él nos limpia, no importa las manchas que tengamos en nuestra alma. Si nosotros nos acercamos a Él, su sangre preciosa nos limpia. Y es que, amada iglesia, la obra de la gracia del Señor en nuestras vidas es enorme, es grande. No es pequeña. La obra de la gracia del Señor, si pudiéramos contemplarla con nuestros ojos espirituales, quedaríamos fascinados, quedaríamos estanciados de ver cuán grande es la gracia del Señor. A veces resumimos la gracia del Señor y decimos, Él nos perdona, pero es tan grande. Nos da su Hijo, nos da vida, nos limpia, nos restaura. Jeremías 15:19. Vamos a leer. Hoy vamos a leer un poquito, iglesia. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Mire lo que dice el Señor. Mire lo que afirma el Señor. Si te convirtieres, yo te restauraré. La palabra restaurar, iglesia amada, significa volver al estado natural, volver a la posición que estaba antes. Porque es que nosotros, amada iglesia, fuimos predestinados para honra y gloria del Señor. Y dice su palabra que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes en Cristo Jesús. Pero cuando entró el pecado en la humanidad por el hombre, fuimos destituidos de nuestro lugar. Fuimos destituidos y fuimos echados. Y el hombre fue echado del Edén.
Y el Señor, si bien es cierto, perdonó, pero hubo consecuencias. Era necesario que algo más sublime, que algo de mayor valor viniera a poder pagar un precio para que nosotros pudiésemos volver a ser restaurados. La palabra restaurar, eso significa devolver aquello que había sido quitado, poner en el lugar de donde se había quitado. Y eso es lo que hace Dios a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos transforma. En 2 de Corintios 3:18 habla de lo que es la transformación. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el poder, como por el Espíritu del Señor. Mire lo que dice. Nosotros, dice, como mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y esto dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros miramos al Señor, cuando nos encontramos con el Señor cara a cara por medio de su Santo Espíritu, el Señor va transformando en nosotros todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El Señor no nos transforma limitadamente o solo en una manera, nos transforma completamente por medio de su Santo Espíritu. Pero decía ahí que es necesario mirarle a Él como a cara descubierta, cara a cara. ¿A qué se refiere esto? Al sometimiento, al acercamiento que debe de haber hacia la presencia del Señor para ser transformados completamente. Y esto, amada iglesia, es parte de la gracia del Señor. Y si empezásemos a hablar en esta noche acerca de todos los beneficios que conlleva la gracia del Señor, no terminaríamos. Dice la palabra del Señor que Él subió a lo alto y dice que llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. El Señor repartió dones. Dones quiere decir regalos. Y lo que le acabo de leer en esta hora, lo que le acabo de mencionar, esos son los regalos más importantes que nosotros como hijos de Dios tenemos. Nosotros hablábamos la semana pasada de el verdadero propósito de la bendición de Dios. Y sabe, iglesia, llevábamos a la conclusión de que a veces somos malos administradores de las bendiciones de Dios. Pero es que hay un principio espiritual, iglesia amada, que nosotros no podemos olvidar. La palabra del Señor dice, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y el principio espiritual que quiero que tome en su corazón es ese. Y hablábamos sobre cómo a veces nosotros, iglesia, cómo a veces nosotros malgastamos las bendiciones, y hablábamos y nos enfocábamos en las bendiciones materiales. Pero ¿cómo puede ser posible que nosotros cuidemos y estimemos las bendiciones materiales si a veces, iglesia amada, lo más importante que son las bendiciones espirituales, tampoco las valoramos? Pero cuando nosotros venimos y le damos valor y somos buenos administradores de las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, todo lo demás va a tomar sentido, porque el orden de Dios es así. Cuando nosotros tomamos lo primero, lo de Dios, y le damos el primer lugar a Él, todo lo que está abajo va a tomar un orden. Todo se va a ordenar. Y si las cosas espirituales, si la misericordia, si la gracia, el favor de Dios que recibimos, nosotros los ponemos en alto, por ende, todo lo
demás que el Señor nos ha dado, también lo vamos a valorar. Pero no podemos nosotros valorar las cosas, las añadiduras, si lo esencial a veces lo menospreciamos. Si lo más precioso de todo, que es la salvación, a veces la tenemos en poco, no le damos el valor que debemos. A veces nos equivocamos, iglesia. Nos equivocamos porque también actuamos erróneamente. Y a lo que le debemos de dar el primer lugar lo dejamos de último. Y es que hay errores de extremo a extremo. A veces hay pueblo del Señor que el primer lugar se lo da a las riquezas, que el primer lugar se lo da a los bienes. Y lo tiene eso como primero, y las cosas espirituales las tiene como segundo plano. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros hacemos esto, podemos disfrutar por un poco tiempo de esas riquezas, de esos bienes, pero al final se terminan yendo porque el orden de Dios no es así. Clara es su palabra y firme, y dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia perfecta, y todo lo demás os será añadido. Pero nosotros a veces nos afanamos primero y buscamos los bienes terrenales, buscamos las cosas de este mundo y olvidamos las cosas espirituales. Y había un versículo que quería mencionarles la semana pasada, pero no recordaba la cita, y está en Proverbios 23:5. Acompáñeme, iglesia, Proverbios 23:5. Gloria a Jesús. Vamos a leer desde el 4, iglesia, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. Mire lo que dice, iglesia. Y le pregunta y le dice: ¿vas a poner tu confianza en las riquezas? Si no son nada. Eso es lo que dice el versículo. Porque levantarán alas, dice, se harán alas y se irán. Y ese es el principio espiritual del que yo le mencionaba. Si no seguimos el orden que Dios estipuló, todas las cosas que nos han sido añadidas a nosotros se van a ir si no estamos en el orden que Dios estableció. Vamos a leer 1 Corintios 4:2. Primera de Corintios 4:2. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y leíamos la semana pasada de que los administradores somos nosotros. Pero leíamos ahorita que dice que se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. No podemos nosotros, amada iglesia, ser fieles al Señor, ser hallados fieles, si estamos poniendo las cosas que el Señor dejó ordenadas de la manera que Él no las dejó. Si estamos poniendo primero lo que debería de ir de último, no podemos ser hallados administradores fieles. Así que nosotros debemos de hacer en nosotros mismos este análisis, iglesia amada, de cómo estamos viviendo, a qué le estamos dando prioridad, si estamos siendo nosotros fieles o si estamos menospreciando o descuidando la gracia del Señor. Si estamos descuidando aquello que el Señor nos dijo que no debíamos descuidar. Dice la palabra del Señor en Hebreos 2:3, lo vamos a leer. Hebreos 2:3.
Permítame, iglesia. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidásemos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron? ¿Cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande? No podemos nosotros, iglesia amada, descuidar todo aquello que el Señor nos ha dado por medio de la gracia. Y vamos a leer el contexto del primer versículo que leímos, Primera de Pedro 4, para seguir avanzando. Y leemos ahí, Primera de Pedro 4, dice el título, buenos administradores de la gracia de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor aquí? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Puesto, iglesia amada, o viendo nosotros todo lo que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, para darnos salvación, para darnos sanidad, para darnos libertad, para darnos perdón por nuestros pecados, para darnos su amor, su gracia, su misericordia, su benevolencia. Puesto que Cristo venció y sufrió en la carne todas estas cosas, dice, mire, también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El pecado lo venció Cristo en la cruz del Calvario. El pecado lo venció Cristo en su carne, iglesia amada. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué fue esto, iglesia? Para no vivir, en el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si ya Cristo sufrió en la carne por nosotros para entregarnos todas las cosas en Él, lo hizo para que nosotros, iglesia, ya no vivamos según la carne, para que no vivamos según las concupiscencias. ¿Y qué es esto de concupiscencias? Es la costumbre de la manera pagana de vivir, las viejas costumbres a las que nosotros estábamos acostumbrados. Por ejemplo, si alguien antes de venir a Cristo, estaba acostumbrado a no trabajar, sino que a ir a robar. Si esa persona mentía, fornicaba, adulteraba antes de venir a los pies de Cristo, esas cosas son concupiscencias. Es la vieja manera de vivir. Es aquella vida a la que estábamos acostumbrados. Pero dice que Cristo sufrió en la carne para que nosotros no vivamos los que nos toca vivir el resto del tiempo, para que no lo vivamos en la carne, ni conforme a las concupiscencias de los hombres. Porque es que, iglesia amada, nosotros podemos ver el mundo cómo está siendo desenfrenado cada día. Y eso es natural para ellos. Pero en nosotros debe de haber una manera de vivir completamente diferente. No conforme a los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, iglesia amada? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad del Señor es que nosotros vivamos limpiamente delante de Él. Dice su palabra, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice que el hombre se aparte de pecado, que deje su mal camino y siga a Jehová, el cual es amplio en perdonarle. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre malo se aparte del pecado. Que el hombre que ha estado acostumbrado a vivir una vida lejos de Dios se acerque a Él. Esa es la voluntad de Dios, que dejemos la manera vieja de vivir. Y mira lo que dice el versículo 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias concupiscencias
embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías y abominables idolatrías. Mira lo que dice, basta, el apóstol Pedro hablando, basta, ya el tiempo pasado, o sea, suficiente ya con lo que hicimos en el pasado antes de venir a Cristo, suficiente con lo que estábamos acostumbrados a hacer. Amada iglesia, porque cuando vivíamos en una vida extraviada de Dios, vivíamos como los gentiles querían, dice, en todas estas cosas que no debe de ni mencionarse en el pueblo del Señor. Pero ¿por qué el apóstol Pedro está diciendo esto? Y dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Porque es que sabe, iglesia, cuando se refiere a la palabra gentil, se refiere a los que no tenían a Cristo en su corazón, a los que no tenían a Dios. Y si lo traemos a este tiempo, son a las personas que no conocen de Dios, es al mundo. Basta ya, iglesia amada, de estar viviendo como al mundo le agrada. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No podemos nosotros tratar de agradar a Dios y de agradar al mundo, porque dice la palabra del Señor que el que se constituye amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Suficiente complacimos al mundo viviendo en el pasado. Pero ahora que estamos en Cristo, nuestra manera de ser debe ser diferente. Y mire lo que dice ahí: andando en concupiscencias, lascivias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y sabe, ahí dice muchas cosas que si nosotros las mencionamos en la grey del Señor, vamos a decir, esto no pasa aquí. Esto no sucede aquí. Pero hay que examinarnos bien, iglesia amada. Si no estaremos cayendo nosotros en esas viejas concupiscencias. Mire lo que dice, abominables idolatrías. A veces pensamos, iglesia amada, que la idolatría es solo postrarse ante una figura de madera. Y juzgamos y condenamos al que tal hace. Porque lo miramos tal vez en su ignorancia, postrado ante un yeso, ante una madera. Pero muchas veces, amada iglesia, hay idolatrías abominables en nuestro corazón que no se pueden ver. Y aún ni siquiera nosotros mismos nos hemos dado cuenta de que hay este tipo de cosas en nuestro corazón. Porque idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Y entonces debemos de hacer nosotros un análisis en nuestro corazón. ¿Quién es el primero aquí? Señor, ¿quién es el primero en mi vida? ¿Quién es el primero? Pero a veces, iglesia amada, le hemos quitado el primer lugar al Señor. Y el primer lugar en nuestra vida muchas veces lo tiene un esposo, una esposa, nuestros hijos. Y esto sucede mucho en nosotros como padres. Porque amamos a nuestros hijos entrañablemente. Y para que el niño no se enferme, no voy a ir a la iglesia. Y para que el niño no pase esto y esto, no voy a ir a la iglesia. Y empezamos a poner al niño. Y caemos en ese error. Pero fiel es nuestro Dios, iglesia amada, que Él nos viene a enseñar. Y nos viene a abrir nuestros ojos para que podamos ver claramente. Y podamos arrepentirnos de la condición en la que hemos estado viviendo. Porque todos nos equivocamos, iglesia amada. Porque todos fallamos, unos de una manera y otros de otra. Así que abominable idolatría no solo es un ídolo, no solo es un pedazo de madera. Es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Seguimos leyendo. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y los ultrajan. ¿A quiénes? A los gentiles, al mundo. Al mundo le parece extraño, dice, que no corramos con ellos al mismo desenfreno. Porque eso es lo que está en el mundo, un desenfreno total. Los principios y los valores
ya no están. ¿Sabe, amada iglesia? Uno se queda asustado y dice que los ultrajan. El mundo los ultraja. A nosotros como hijos de Dios nos llama locos, nos llama fanáticos. Y mire, ¿sabe qué, iglesia? Es triste porque a veces aún la misma gente del pueblo del Señor utiliza frases como esto. No, yo no soy fanática. No, yo creo en Dios y todo, pero no soy fanática. Mira, iglesia, porque a veces queremos la empatía del mundo y la empatía de los hermanos de la iglesia. Entonces estamos con un pie adentro y con otro afuera, no queriendo quedar mal ni allá ni adentro. No, dice la palabra del Señor que nosotros debemos de procurar agradar a Dios, que es necesario agradar primeramente a Dios que a los hombres. Y ninguno, iglesia amada, que quiera agradar a Dios va a quedar bien con el mundo. Ninguno, iglesia. No podemos estar en los dos lugares. ¿Y cómo es eso que el mundo nos ultraja? Mira, iglesia, a veces en las escuelas, hasta ahí ha llegado la perversión. A veces en las escuelas, a los niños que dicen que van a una iglesia, a los niños que dicen que se congregan, que son cristianos, los ridiculizan. Los otros niños, siendo pequeños, y empiezan a mofarse y empiezan a burlarse, y el cristiano y este que sí, vos vas a la iglesia, y empiezan, iglesia amada, como que fuera algo malo venir a la iglesia. Y si esto se da en los kinderes, en las escuelas, ¿qué no va a pasar en el mundo allá, en los niveles más grandes, en las universidades, en los trabajos? El mundo los ultraja. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque no corren y se asombran de que no corramos a su desenfreno. Porque el mundo está desenfrenado, iglesia amada. El mundo está desenfrenado. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de entender que no podemos quedar bien con el mundo si queremos agradar a Dios. Ninguno que se constituye amigo del mundo puede agradar a Dios. Ninguno, iglesia amada. Y dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y muertos. Así que, iglesia amada, no importa que a ti te ultrajen, no importa, iglesia amada, que a ti te menosprecien, que se burlen de ti porque sirves a Dios. No importa que en tu colegio, en la universidad, en el trabajo te menosprecien, te llamen loco, te llamen fanático, te llamen aleluya. No importa que te llamen como quieran. Lo importante es, iglesia amada, que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y dice su palabra, no lo digo yo, que estos darán cuenta un día al que va a juzgar a los vivos y muertos. Así que esa ofensa, ese menosprecio, pasémoslo por alto, iglesia. No nos acobardemos por lo que el mundo pueda decir. No menospreciemos la gracia y el favor de Dios por lo que los demás puedan decir o pensar de nosotros. No menospreciemos la salvación que nos ha sido dada. Porque es que a veces, iglesia, sabe, en esta semana yo tenía una experiencia con uno de mis hijos y con el permiso de él o de ella, pero sucedió que mi hija había olvidado algunas cosas. Con tu permiso, mi amor, con tu permiso. Resulta que en un lapso de menos de 24 horas había dejado olvidada 3 cosas. La primera era algo no de mucho valor, pero las 2 cosas últimas eran un poquito caras. Y cuando ya pasó la tercera, me molesté y le dije, la confronté y le dije, ¿sabes qué? Valora lo que como padres te hemos dado. Y ella quiso argumentarme algo y le digo, cállese y escúcheme. Pero yo estaba molesta, yo quería decirle otra cosa. Y le terminé diciendo, vas a olvidar los zapatos también.
Y sucede, iglesia, que cuando yo estaba diciéndole esto a ella, le dije, nosotros le damos las cosas no porque nos sobra el dinero, amor, sino porque queremos darle lo mejor. Cuídelo, valórelo. Y después, cuando llegamos a la casa, ella me dijo, mami, es que me sentí mal porque usted me regañó delante de la prima. Y entonces le dije, bueno, sí, amor, tenés razón. Y me dijo, mami, pero yo valoro lo que ustedes me dan. Entonces le dije, no parece. Y cuando yo le dije, no parece, el Señor habló mi vida y me dijo, así es. Muchas veces no parece que valoraran lo que yo hago por ustedes como padre. Y mira, iglesia, yo así calladita me fui, ¿verdad? Y yo ya sabía que el Señor ya había puesto esta palabra en mi corazón para hablar sobre la administración de la gracia. Y eso fue así, esto pasó. Y yo lo dije, Señor, esto pasó con ese objetivo. Porque yo le regalé esas cosas a mi hija y ella las había dejado por ahí. Pero ¿qué sucede? El Señor nos da la salvación. El Señor nos da el perdón, la misericordia y nosotros tomamos la salvación y andamos. Pero luego, amada iglesia, vamos a un lugar, a otro y a veces quedamos nosotros como extraviados, quedamos como alucinados viendo las cosas y soltamos lo que el Señor ha puesto en nosotros. La salvación es un regalo. Y si yo vengo y le digo a cualquiera de ustedes, tenga, aquí le doy este regalo, usted lo recibe en su mano. Y aquí está este regalo para todos ustedes, amados hermanos. Y el regalo no se pierde, ahí está, pero usted lo suelta. Entonces el regalo ya no es suyo. Y eso es lo que sucede con la salvación. Eso es lo que sucede con la gracia. Abusamos de la gracia del Señor. Olvidamos, no le damos el valor. Y ¿sabe qué? El Señor me llevaba cuando yo, después de que yo le dije esto a mi hija, el Señor me llevaba y yo le dije, Señor, perdónanos, perdónanos. Porque a veces venimos y tomamos la gracia y tomamos la salvación y el nombre del Señor y lo tomamos y lo abrazamos y todo. Pero al ratito nos olvidamos y dejamos por ahí. Todo lo que el Señor nos ha dado lo dejamos por ahí. ¿Y sabe qué, iglesia amada? Yo le dije a mi hija, ¿sabes qué, amor? Uno les da estas cosas, no porque nos sobra el dinero, sino porque verdaderamente cuando yo le di esas cosas a mi hija, porque yo quería hacerla feliz a ella. Y hice un esfuerzo para dárselo. Pero el Señor Jesucristo, iglesia amada, sufrió en carne propia lo que nosotros por gracia recibimos. Porque la misericordia del Señor Jesucristo nos dio a nosotros la salvación, pero no quiere decir que no tiene precio. Tiene un precio incalculable. La salvación que Cristo nos dio tiene un valor incalculable. Es la sangre del Cordero, es el cuerpo de Cristo que fue crucificado, que fue destruido en la cruz del Calvario, que fue lacerado. Fue un precio que pagó el Padre, que le dolió. Al Padre le dolió entregar a su Hijo. Se dolió en su corazón, iglesia amada, entregar al Señor Jesucristo. Y nosotros, porque por gracia soy salvos y como por gracia somos, hoy lo tomo, mañana lo dejo. No, iglesia. Valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Porque lo recibimos por gracia no quiere decir que no hubo alguien que pagó un precio. Claro que lo hubo. Y es un precio, como antes te dije, un precio incalculable. El sufrimiento de Cristo, el dolor de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, dice su palabra. Costó. La gracia costó. A nosotros nos fue dada, iglesia, pero al Cordero Santo le costó. Le costó su vida, su sangre. Se despojó de todo para que nosotros tuviéramos todo. Él se despojó de todo.
Y yo terminé diciéndole y pidiéndole perdón al Señor y diciéndole: Señor, perdóname, porque yo también he sido mala administradora de la gracia tuya. Porque yo también muchas veces con lo que tú me has dado, no le he dado el valor de lo que a ti te costó. No he visto lo que tú sufriste para darme lo que tú me has dado. Y eso es muy común, lamentablemente, en el pueblo del Señor. Voy a seguir rápido, iglesia, regáleme 2 minutos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin se acerca, el fin ya está, iglesia. Ya estamos en el tiempo final. Y la palabra del Señor nos dice: sed sobrios. ¿Qué quiere decir esto de ser sobrios? Estemos atentos, estemos vigilantes, no nos durmamos. Despertemos, levantemos nuestra mirada. Estemos sobrios, estemos atentos, velando en oración con toda súplica, con todo ruego en el Espíritu, dice la palabra. Pero a veces lo que menos hacemos es orar, iglesia. Hay cosas, iglesia amada, que solo gimiendo en la presencia del Señor vamos a poder ver resultados en nuestras vidas. La santificación nos conviene, iglesia. La santificación es de Dios. Pero hay que gemir en la presencia del Señor. Hay que decirle al Señor: Señor, guárdame de pecar, líbrame de pecar. Pero a veces nos acercamos al Señor solo para pedirle, por cosas materiales, por cosas vanas. Y por eso dice la palabra del Señor: ustedes piden y no reciben, porque piden para gastar en cosas, porque piden para sus deleites. Así que en esta hora, amada iglesia, yo te digo, cuando vayamos a la presencia del Señor, sí, podemos pedir por lo que necesitamos, pero gimamos en la presencia del Señor. Digámosle: Señor, soy débil, guárdame del pecado, guárdame del engaño, guárdame de la mentira, líbrame de ofenderte, líbrame de pecar contra ti. No permitas, Señor, que el enemigo arrebate mi alma. No permitas que el diablo me engañe. No permitas que mis ojos sean cerrados. Pidamos por las cosas espirituales. Pidamos por la vida espiritual, iglesia, para que todas las cosas nos sean añadidas. No quiere decir que no vas a pedir por tus necesidades. Pide por amar a Dios. Dile: Señor, yo me siento frío, me siento fría. Pon en mí un espíritu nuevo. Pero gimamos en la presencia del Señor. Deshagámonos pidiéndole a Él por su misericordia, porque ponga un espíritu recto en nosotros. Si nos hemos apartado, si nos hemos hecho a un lado, si hemos menospreciado lo que Él nos ha dado, gimamos en su presencia y digámosle: Señor, por mí misma no puedo, por mí mismo no puedo, acércame a ti, acércame a ti. ¿Sabe, iglesia? Aunque solo esas sean sus palabras. Acércame a ti, Señor. No me sueltes, no permitas que me aleje, no permitas que me pierda. Aunque solo esas sean sus palabras, pero si salen de lo profundo de su corazón, el anhelo por acercarse a Dios, por agradar a Dios, el Señor oirá desde los cielos y Él se inclinará, iglesia, y pondrá su oído y nos escuchará. Pero es necesario, amada iglesia, es necesario que nos acerquemos a Él, que seamos sobrios. Vamos a pasar al capítulo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Iglesia amada, yo cierro con esto en esta noche. Si vamos a hacer algo, hagámoslo como el Señor manda. Hagámoslo en el Espíritu, para que nosotros podamos ser hallados, iglesia, como buenos administradores de la gracia del Señor. No sea, dice la palabra, que nos deslicemos. El Espíritu Santo está aquí, iglesia amada. El Espíritu Santo está aquí, sus oídos abiertos para escucharte, su mano extendida. Dice su palabra que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar y para sanar. Todos en algún momento, iglesia, hemos cometido estos errores, hemos fallado. Pero si hoy estamos aquí escuchando esta palabra, es por su gracia y por su misericordia. Y como siempre te digo, iglesia amada, antes de traer este mensaje a tu vida, el Señor nos habla a nosotros en nuestra casa. El Señor nos habla en nuestro espíritu y en nuestro corazón a nosotros. Y esta palabra es para todos nosotros. Tomemos en cuenta, amados hermanos, y procuremos con diligencia el ser hallados como administradores fieles de la gracia del Señor. Porque dice la palabra que un día daremos cuenta a aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Póngase de pie, iglesia amada. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre bueno, Padre de amor, Padre de justicia y de verdad, aquí estamos, Señor, delante de su presencia, mi Rey. Amado Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí están tus hijos, Señor. Padre, hoy reconocemos delante de tu presencia que hemos fallado, Señor. Que a veces hemos puesto la mirada en cosas terrenales. Reconocemos, Señor, que hemos descuidado lo primero. Pero hoy, amado Espíritu Santo, tu gloria está aquí. Tu favor está aquí. Hoy, amado Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti. Y te pedimos, amado Espíritu Santo, por la gracia que encontramos en Cristo Jesús, que nos restaures, que nos sanes, que nos limpies, que nos perdones, que nos ayudes a darte a ti siempre el primer lugar. Amado Espíritu Santo, toma tu lugar en nuestros corazones. Toma tu lugar en nuestras vidas. Ayúdanos a ser administradores dignos de tu gracia. Ayúdanos a ser hallados fieles delante de tu presencia. Si hemos fallado hasta hoy, te pedimos perdón. Si hemos fallado, nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón. No podemos solos, Espíritu Santo, pero contigo todo lo podemos. Contigo todo lo podemos. Hoy nos depositamos en el hueco de tu mano. Hoy nos encomendamos a ti, amado Espíritu Santo, y te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza. Sean para ti solamente. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.
Dale fuertes palmas al Señor en su palabra. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Rey, te damos gracias porque nos has dado el privilegio y el honor de estar en tu casa y rendir culto a ti, Señor, en tu nombre, y de poder sentarnos a la mesa para ser alimentados por tu palabra. Señor, que esta palabra haya quedado grabada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, y pueda dar fruto, mi Rey amado, cada día de nuestra vida. Ayúdanos a amar, valorar y honrar esa gracia, Señor, que ha sido derramada y dada para cada uno de nosotros. Señor, gracias por esta palabra, mi Rey amado. Gracias por hablar a nuestra vida y recordarnos lo importante de ese hermoso regalo que nos has confiado. Señor, ahora vamos a nuestros hogares llenos de tu presencia, llenos de tu palabra. Señor, queremos atesorarlo, guardar y cuidar lo que nos has dado, Señor. Nos encomendamos en tus manos y bajo la sombra tuya, Señor, guárdanos, cúbrenos y tu favor sea con nosotros. Llévanos en bien, Señor, con paz y con gozo a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos.